Amigos que disfrutan del pánico sin explicaciones, regresamos a Marion, Vermont, a la casa de madera ennegrecida donde vivió por años el taciturno Philippe Kep. El viejo Eckert era un hombre aislado cuya vida era un secreto y que murió repentinamente una mañana de la década de 1800. Su casa, sin herederos ni testamento, se convirtió en un monumento sombrío, famoso por sus lamentos, luces errantes y la creencia de que estaba irremediablemente encantada. 5 años después de su muerte, la superstición se había vuelto intolerable para los ciudadanos serios del pueblo. Así, John Holcomb, Wilson Merle y Andrés Palmer, 3 hombres de bien, armados de valor y escepticismo, decidieron poner fin al mito. Se armaron y entraron en la casa en plena noche para demostrar que los fantasmas no existían. El silencio de la casa era casi tan opresivo como sus historias. La noche transcurrió sin incidentes hasta que de repente de la habitación contigua surgió un ruido aterrador. No fue un gemido ni el arrastrar de cadenas. Fue un sonido de violencia pura y desquiciada, una rápida sucesión de golpes brutales, como si una mano de fuerza demencial estuviera blandiendo un garrote de hierro y lo usara para destrozar absolutamente todo en la habitación. El estruendo era tan físico y atronador que sentían que la casa entera se iba a astillar. Holcomb y Merle quedaron paralizados por el terror. En medio de ese caos acústico, la puerta de conexión se abrió y entró Palmer. Estaba pálido, con la mirada perdida y el semblante de un hombre que había visto su propia muerte. Sin decir una palabra ni reconocer a sus amigos, cruzó lentamente la sala, abrió la puerta principal y desapareció en la total oscuridad de la noche. Holcomb y Merle corrieron tras él, pero Palmer había desaparecido sin dejar rastro, como si lo hubiera tragado la tierra. Regresaron a la casa aterrorizados. El ruido de la destrucción había cesado. Abrieron la puerta de la habitación contigua, esperando encontrar escombros, y aquí viene el gran giro. Todo estaba en perfecto orden. Ni un solo mueble estaba roto, ni un objeto fuera de lugar, e incluso la fina capa de polvo que cubría la habitación estaba completamente intacta. El terror no había dejado rastro físico, solo una desaparición. El sonido de la destrucción fue real, la consecuencia fue la pérdida de su amigo, pero el fantasma había demostrado ser tan potente que podía destrozar la mente de un hombre sin mover un solo objeto de la casa del viejo Eckert. Entras a un edificio abandonado en Calafell y el nombre del lugar ya te lo dice todo, el Satanorio. Te imaginas rituales oscuros, sacrificios ancestrales, demonios invocados con sangre, pero la verdad es que estás en un edificio derruido cerca de un camping y en pleno verano. El contraste era casi tan ridículo como el miedo. Nuestro equipo, liderado por Juanjo, estaba allí una noche intentando abrir el portal con una tabla de oija, pero el máster no se movía. Después de media hora preguntando si había alguien allí y solo obteniendo silencio, la frustración era palpable. Intentamos con un Spirit Box, con un key para detectar campos electromagnéticos, pero nada. Estaba más tranquilo que una sala de espera de un dentista. Juanjo ya iba a guardar los equipos, murmurando que los entes debían estar de vacaciones, cuando un evento nos heló la sangre. A unos 15 metros de distancia, en el pasillo, una sombra se deslizó, una silueta de mujer que hasta parecía vestida con uniforme como una enfermera. Una aparición tan clara que era como si hubieran encendido una bombilla de miedo puro. La adrenalina nos empujó a la acción. Armados con linternas, corrimos hacia donde se había desvanecido. Encontramos una puerta abierta, la habitación contigua entramos, oscuridad, polvo vacío. Se ha ido, dijo Juanjo decepcionado. Salimos de la habitación y al segundo, ¡popum! Se escucharon pasos pesados, inequívocos. Por dentro de la habitación vacía volvimos a entrar, revisamos el suelo de punta a punta, pensando que tal vez era un animal o un truco óptico. Pero nada. Salimos de nuevo y otra vez los pasos. Era el juego de las escondidas más molesto de la historia paranormal. El espíritu estaba bromeando con nosotros, pero no era gracioso para nuestros nervios. Desesperados, volvimos a la oija para contactar a la supuesta enfermera. Le suplicamos, María, si eres la sombra que vimos. ¿Por qué los ruidos y los pasos? ¿Qué necesitas? Juanjo esperaba una historia de tragedia,
de un amor perdido o un ritual satánico. Pero la enfermera María, a través del máster, comenzó a deletrear lentamente, con la irritación palpable incluso desde el más allá. La respuesta tardó casi un minuto completo, letra por letra. Cierro. La noche quiero. Pastro. Ruido. Me despierta mañana. Tengo un turno doble. Dejen, pregunta, por favor. Ahí estaba la verdad de Calafell. No había demonios ni maldiciones. Solo una enfermera fantasma con un horario de pesadilla y una paciencia agotada por el turismo paranormal. Los pasos no eran para asustarnos. Eran María buscando un lugar tranquilo para echar una siesta o, peor aún, tratando de encontrar el cajón donde dejó sus tapones para los oídos. El misterio de la actividad paranormal a veces se reduce a la necesidad de 8 horas de sueño ininterrumpido. Y el terror, amigos, es el burnout que te persigue incluso después de la muerte. Ana Delgado era una investigadora del misterio de Nueva Cuña, con todo el entusiasmo de quien entra por primera vez a este mundo. Ella estaba en Cádiz, una ciudad vibrante, y había alquilado una casa de campo. Ella buscaba el misterio, pero rápidamente descubrió que una cosa es ir a buscarlo y otra muy distinta es tener que convivir con él. El primer signo de que la casa venía con inquilino, esta fue un suceso que la llevó a la locura doméstica, el piso. Ana fregaba el suelo a conciencia, con ese olor a limpio que te da satisfacción, pero minutos más tarde, una vez que el suelo se había secado, aparecía plagado de huellas, y no eran huellas grandes, no eran pisadas de pie pequeño, como si fuesen de un niño o una niña de 6 o 7 años. Ella vivía sola y este suceso no le encontraba el sentido. Luego estaban las ventanas de la cocina, dan al jardín, y Ana las limpiaba a conciencia para descartar que las marcas fuesen suyas. Sin embargo, una y otra vez, los cristales aparecían empañados y llenos de huellas de dedos y manos enteras. La aparición no era la silueta de una dama blanca con un mensaje de ultratumba, sino un niño fantasma que, incluso en el más allá, seguía siendo un desastre que no entendía la función de una toalla. La situación se volvió agotadora. Ana se sinceró con Miguel Ángel Segura. Es muy bonito ir a un lugar maldito a vivir experiencias e investigar, pero la cosa se vuelve más peliaguda cuando la actividad paranormal acontece en tu casa, ya que se manifiesta cuando quiere, indiferentemente que te apetezca experimentarlo o no. Y ahí estaba la gran revelación. La verdadera amenaza paranormal no eran los demonios que querían condenar su alma, sino el costo emocional y físico de la servidumbre doméstica. Ana tuvo que plantearse dejar la casa. ¿Por qué? Porque estaba exhausta de ser el ama de llaves de un espíritu que no paraba de entrar y salir de la cocina, de dejar patitas sucias en el suelo recién fregado y dedos pegajosos en los cristales. El giro genial y el final sorprendente es que la entidad no era maligna, simplemente era muy desordenada. Ana Delgado había descubierto que vivir con un fantasma no es terror, es una hipoteca con limpieza infinita y sin días libres. El más allá es un niño de 6 años que te está pidiendo un vaso de leche y que lo limpies todo por él, un recordatorio. El verdadero terror es el burnout del hogar. El Jack Petit, cerca de Barcelona, tiene una reputación de lugar maldito por las tragedias y los ahogados. El rumor local asegura que el Jack es un punto negro, un sumidero de energía negativa, o peor, un portal. Juanjo y el equipo de Segura se adentraron en el bosque alrededor del lago. A la media hora de caminata, una extraña sensación comenzó a afectarlos. No era miedo, sino una pesadez mental, una apatía inusual. La mente, dijeron, se ralentizaba. Era como si el propio Jack Petit estuviera aspirando su energía de vivir. Pero la entidad del Jack no se contentó con jugar con el estado de ánimo de los investigadores. Se puso creativo con la tecnología. El equipo había llevado una linterna estroboscópica, un juguete de disc hockey que parpadea a alta velocidad y que los hace sentir a salvo. Y allí, a 20 metros, la entidad se manifestó de la forma más absurda, apagó la linterna. No se apagó del todo, sino que entró en un modo stand-by misterioso. Juanjo intentó encenderla. Nada, la linterna no quería participar en el show. Regresaron al coche a buscar otra linterna.
Al volver, la linterna muerta estaba encendida y parpadeando a toda velocidad. Los entes del Jack la habían revivido, pero la habían dejado flasheando como si estuviera en una fiesta de cumpleaños o en una discoteca. El equipo decidió cambiar de método la Spirit Box. La grabadora se activó y al momento captó una voz de hombre clara y enfadada que dijo: «No tienes luz de posición», y luego: «Apágame esa linterna o te la rompo». El giro genial de esta historia es que la entidad del Jack Petit no es un demonio ancestral, sino un fantasma que es un neurótico de la seguridad vial y un purista de la iluminación natural. El misterio del Jack no es un portal al infierno, sino un lugar donde un espíritu se molesta por el flasheo excesivo de la linterna de los investigadores. El verdadero terror es el fantasma que te pone una multa por mal estacionamiento en el más allá. El aire del Languedoc, en el sur de Francia, no olía solo a lavanda y vino en el siglo XI, olía a herejía. En ese paisaje de castillos y viñedos, una secta conocida como los cátaros o albigenses levantó un desafío espiritual tan real que hizo temblar el Vaticano. Imaginen un universo donde Dios no es uno, sino dos. Los cátaros profesaban un dualismo tan extremo que dividía la existencia misma. Había un Dios de la luz y la verdad, el que nos dio el Nuevo Testamento, y había otro, un Dios de las tinieblas y el error, el que supuestamente creó la materia y todo lo corrupto, encerrado en el Antiguo Testamento. Para ellos, la vida en la tierra, la carne, las posesiones, todo era una prisión creada por el Dios equivocado. Por eso, su fe se centraba en liberar el espíritu de la materia. Este movimiento, con orígenes que se remontan al maniqueísmo en Bulgaria, se había extendido con una fuerza imparable por Asia Menor y los Balcanes, y encontró su base más fuerte en la región de Albi, de ahí su nombre. La sociedad cátara se dividía en dos: los perfecti, su clero, que vivían una vida ascética y de pureza extrema, y los credentes, los simples creyentes, que les apoyaban y seguían sus mandatos. Los poderosos de la zona, como el conde Raimundo VI de Tolosa, los protegían. Pero la Iglesia de Roma no podía tolerar un desafío que minaba la base de toda su doctrina. En el siglo XIII, el Papa Inocencio III tomó una decisión terrible. Aquí viene el giro dramático. El Papa no envió misioneros, sino una cruzada. La cruzada albigense no fue a Tierra Santa, fue dirigida contra cristianos en el corazón de Europa. Los ejércitos, liderados por figuras como Simón de Montfort, entraron en el Languedoc con una ferocidad inaudita. Ciudades enteras cayeron. Los cátaros fueron condenados por concilios y perseguidos hasta el exterminio. Parecía el final de su fe dualista y el final genial, pero no desaparecieron. El perfecto y los credentes se aferraron a su fe. A pesar de la Inquisición, a pesar de la hoguera, el movimiento se mantuvo activo a escondidas en diversas regiones hasta el siglo XVI. Su Dios de la luz parecía haber perdido la batalla física, pero la semilla de la herejía dualista no fue erradicada. La gran sorpresa no es que fueran derrotados por un ejército, sino que una creencia tan radical sobreviviera a la aniquilación papal durante 3 siglos. El verdadero Dios oscuro de los cátaros no era el creador de la materia, sino la implacable máquina de la Inquisición, de la cual se escondieron en la oscuridad. El desafío de los cátaros y su supervivencia clandestina probó que la herejía, una vez sembrada, el Santiago del siglo XIX, al norte del río Mapocho, no era la ciudad elegante que se forzaba por ser. Era la chimba, un lugar donde la moral se relajaba, las reglas se rompían y el aire olía a chicha, aguardiente y la tierra de los arrabales. La chimba, que literalmente significa el otro lado, era el refugio del bajo pueblo, el territorio que se oponía a la ciudad decente. Su corazón era la chingana, la versión más ruda y folclórica de la taberna. La chingana no era solo un lugar para beber, era el centro cultural de la plebe urbana. Su ambiente era una mezcla de caos, música y una sociabilidad desenfrenada. Allí, la gente se reunía para cantar, bailar la zamacueca, el antepasado directo de la cueca, y liberarse de la rígida estructura social de la época. Imaginen un lugar con una pista de baile de tierra apisonada, mujeres que vendían licores en grandes cántaros y el sonido de guitarras y arpas que se elevaban por encima de las casas. Sin embargo,
tenía un competidor más refinado, la Quinta de Recreo. La Quinta de Recreo era la versión burguesa y rural de la Chingana. Eran grandes casas de campo con jardines y huertos, ubicadas en las afueras, que ofrecían un ambiente más familiar y menos caótico. Su clientela era la clase media y alta que quería escapar de las reglas de la ciudad sin caer en la grosería de la chingana. Aquí se servía vino, chicha y a veces comida más elaborada, pero el baile era el mismo, la zamacueca y luego la cueca. Y aquí está el giro, la gran paradoja de la identidad chilena. Los moralistas de la época, los mismos que se horrorizaban con la música vulgar de la plebe, tuvieron que admitir a regañadientes que la cultura de la chingana y el folclor de la chimba eran el alma de Chile. El bajo pueblo era el custodio del genio popular que la élite buscaba desesperadamente para definirse. El final sorprendente es que, a pesar de los esfuerzos de la clase alta por higienizar las costumbres, la cueca, la danza nacional de Chile, nació, se crió y se perfeccionó en el caos, el barro y la transgresión de las chinganas de la chimba. La identidad de la nación, la danza que hoy celebra la patria, fue considerada por mucho tiempo como la danza lasciva de los borrachos. El legado de la chimba no fue la miseria, sino el nacimiento de un folclore que la propia élite intentó matar. La cultura chilena se forjó en el otro lado del río, entre trago y trago, y a pesar de la élite. El Santiago de principios del siglo XX tenía un secreto que no cabía en los tribunales. El abogado, masón y profesor de Derecho Jaime Galté Carré, quien se convertiría en el médium más grande de la historia de Chile. Galté, nacido en 1903, no era un místico descalzo. Era un abogado culto, un destacado miembro de la Gran Logia de Chile y asesor de presidentes como Carlos Ibáñez del Campo y Salvador Allende. Pero a los 18 años, tras el fallecimiento de su padre, tuvo el primer atisbo de su doble vida, un sueño profético que guió a su familia a una herencia oculta en un hotel de Valparaíso. Un abogado que encontraba testamentos, no en expedientes, sino en el éter. El giro era que Galté era un puente entre dos mundos. En él convivía el mundo cartesiano y positivista de la masonería, la lógica y el derecho procesal, con un mundo espiritual que no entendía de leyes humanas. Esta habilidad dualista le permitió asesorar tanto a jefes de Estado como a personas comunes en sus asuntos más terrenales y sobrenaturales. Se dice que una vez un cliente le pidió ayuda por un espíritu le estaba destrozando la casa. Galté no llamó a la policía, sino que simplemente escribió un documento de excomunión que, al ser leído en voz alta, obligó al espectro a marcharse. Un medium que usaba la ley para exorcizar fantasmas. La fama de Galté creció tanto que se convirtió en una celebridad. El escritor Miguel Serrano lo bautizó como el mutante chileno, un ser adelantado a su tiempo con órganos psíquicos que la humanidad normal no poseía. Se contaba que al entrar en trance, Galté sufría un tremendo desgaste, como si cada sesión le costara una parte de su vida. Y aquí está el final genial y sorpresivo. A pesar de sus poderes, Jaime Galté no pudo huir de un destino muy humano. Un médico le diagnosticó cáncer, una enfermedad incurable. Galté guardó el secreto y, usando sus habilidades, anunció el día exacto de su partida el 1 de noviembre de 1965. Un mutante que se anticipaba a los siglos, pero en solo pudo anticipar su propia muerte. Su vida probó que, incluso el medium más grande es al final un simple hombre. El folclore de Chile no se entiende sin sus mitos más oscuros, y ninguno es tan persistente y peligroso como la leyenda que se esconde en los bosques profundos de Chiloé, el Trauco. Imaginen un rincón del archipiélago. La neblina es tan densa que no se distingue el mar de la tierra. Allí, entre los helechos gigantes y los árboles torcidos, vive un ser diminuto, de aspecto repulsivo el Trauco. Mide menos de 1 metro, es jorobado y su rostro es deforme, a veces descrito sin ojos, solo con cuencas oscuras. Pero lo que lo hace realmente temible no es su fealdad, sino el poder magnético que emana y su arma, una pequeña hacha de piedra pulida que no usa para cortar leña, sino para hechizar.
Según las leyendas, el Trauco vive en la espesura del bosque, lejos de las comunidades, y acecha a las mujeres solteras, especialmente a las jóvenes que se atreven a caminar solas. Dicen que su poder es tal que ni siquiera necesita tocarlas. Solo con su aliento, un vapor denso y dulce, o con la mirada de fuego que sale de sus cuencas, las mujeres caen bajo su hechizo, indefensas, incapaces de resistir la atracción. El encuentro siempre es fugaz, pero deja una marca imborrable en la vida de la víctima. En la sociedad de Chiloé de los siglos XIX y XX, extremadamente conservadora y católica, el Trauco no era solo un monstruo, era una figura sociológica. Cuando una mujer soltera, especialmente una joven de buena familia, aparecía embarazada, la explicación humana, la transgresión social y el pecado, era inaceptable, el castigo social sería la ruina. Aquí está el giro, el Trauco entra en acción para salvar el honor de la familia. Los lugareños, en lugar de condenar a la mujer, encontraban en este enano feo la excusa perfecta. Fue el Trauco que la hechizó. La criatura mítica se convertía en el chivo expiatorio que permitía a la comunidad aceptar un hijo ilegítimo, librando a la mujer de la condena y permitiendo al niño nacer y vivir sin el estigma de la ilegitimidad. El miedo al Trauco era, en realidad, una licencia social para la compasión, y el final genial. El Trauco, ese ser diminuto y maligno, no era un demonio que condenaba, sino una especie de ángel oscuro que absolvía pecados. La gran sorpresa no es que haya encantado a las mujeres, sino que la sociedad chilota lo inventó para poder perdonar. El verdadero misterio de Chiloé no son los monstruos, sino la increíble capacidad del ser humano de crear un dios de la maldad para justificar la bondad. La mitología mapuche está llena de héroes y espíritus, pero una de sus historias más astutas es la carrera entre el sapito Colocoy y el zorro. El sapito Colocoy, pequeño y siempre ocupado con las pesadas tareas del día, se encontró un atardecer con un zorro en el camino. El zorro, arrogante y burlón, se puso inmediatamente a insultarlo. «Quítate de mi camino, feo sapo, me incomoda verte siempre saltando. No puedes correr, aunque sea un poquito». Coloy, que no era orgulloso, pero sí se sintió terriblemente ofendido, replicó con valentía: «Claro que puedo, y mucho más ligero que tú, si se me antoja». El zorro soltó una carcajada de burla, invitando al sapo a una carrera. Colocoy, con la sensatez del que trabaja de sol a sol, aceptó el desafío, pero lo aplazó para la mañana siguiente, argumentando que no iba a haraganear como el zorro y que su familia lo esperaba para cenar. Aquí viene el giro astuto que demuestra que la inteligencia vale más que la fuerza. El zorro se fue a su madriguera, riéndose de la idea de que un sapo pudiera vencerlo. Mientras tanto, el sapito Colocoy puso en marcha su plan. Colocó a todos sus primos y hermanos, que eran idénticos a él, escondidos en la maleza a lo largo del camino que habían acordado para la carrera. A la mañana siguiente, el zorro, confiado, se presentó en la línea de salida. Se dio la señal y el zorro salió disparado, cubriendo el terreno con sus ligeros trotes. Apenas avanzó unos metros, escuchó un grito delante de él: «Mira que eres lento, zorro, ya te llevo la delantera». Y el zorro se enfureció, pisó el acelerador, corriendo más rápido que nunca. Por sas, otra voz se escuchó más adelante: «¿O te dije que era más rápido, zorro? ¿Qué pasa, te cansaste?». El zorro no entendía, pero su orgullo lo obligó a correr como nunca. Cada vez que creía superar al sapito, un nuevo Colocoy, idéntico al anterior, lo saludaba desde la delantera. El final genial de este cuento es que el zorro, agotado, humillado y confundido por la aparente omnipresencia del sapito, se rindió antes de llegar a la meta, aceptando su derrota contra la velocidad imposible del sapo. El sapito Colocoy y sus hermanos no celebraron la victoria con un grito de poder, sino con un silencio cómplice. La moraleja mapuche es clara: la fuerza bruta pierde siempre contra el ingenio. La astucia del sapito le enseñó al vanidoso zorro que, a veces, la velocidad se multiplica con una buena planificación familiar. El folclore villiche en las grandes tierras del sur de Chile enseña que la naturaleza no es un escenario, sino un ser vivo que sufre. Este es el relato del roble y el sauce. Hace mucho tiempo, un imponente roble y un humilde sauce crecieron juntos a orillas de un pantano.
un nicho ecológico perfecto. El roble, majestuoso y arrogante, miraba el cielo con altivez, seguro de su poder y su futuro. El sauce, en cambio, con sus ramas lloronas, vivía sumergido en la humedad del pantano, observando el mundo desde el nivel del agua y el arroyo. El roble presumía de su fuerza, el sauce de su constancia. El giro en su convivencia llegó con la invasión de la civilización. Los humanos llegaron con sus máquinas, con sus ruidos y con la obsesión de dominar la tierra. Los villiches lo llaman la destrucción de la Ñuque Mapu, la madre tierra. Los troncos de los árboles nativos comenzaron a caer, dejando un vacío desolador. El roble, acostumbrado a su altura, fue el primero en sentir la pérdida de sus hermanos, observando con terror cómo su ecosistema se desmoronaba. El sauce, acostumbrado a su humildad, se dio cuenta antes que la batalla no era con un enemigo, sino contra una fuerza abstracta. La destrucción fue tan radical que alteró las leyes de la naturaleza. Los árboles extraños, importados por los humanos, crecieron rápidamente, cubriendo la tierra de un color café uniforme y sin vida. El pantano del sauce, su fuente de vida, comenzó a secarse. Los días eran de sequía interminable, seguidos de lluvias torrenciales que solo servían para alimentar la desesperación. El aire se hizo seco, el aroma del bosque fue reemplazado por olores químicos. El roble, con su altivez marchita, tuvo que admitir que la fuerza no servía de nada ante el cambio climático y la deforestación. El sauce, viendo su arroyuelo convertido en polvo, dejó de llorar. Ya no le quedaban lágrimas. El final genial y sorprendente de esta leyenda es que, en medio de la destrucción total, el sauce encuentra una última esperanza. Aunque su pantano se había secado, la leyenda termina con una promesa. Se aproximaba una gran tormenta, tal vez llegue antes que se le acabe el último suspiro de vida. La tormenta no es una tragedia, sino la última oportunidad de la madre tierra de restablecer el equilibrio, un acto de desesperación del espíritu de la naturaleza. La supervivencia del sauce depende no de su fuerza, sino de la capacidad de la naturaleza para rebelarse. El relato popular en Ovalle, Chile, a finales del siglo XX, no se enfocaba en fantasmas en castillos, sino en el terror que acechaba en el lugar más íntimo y necesario, el baño de pozo comunal de la población 8 de Julio. La población, que en sus orígenes era un simple potrero, recibió casas sin servicios básicos, obligando a los vecinos a usar unos rústicos baños de pozo al pie del cerro. Los vecinos se negaban a ir al baño de noche. No era por la oscuridad, sino por el miedo al hombre de negro. La leyenda era consistente y aterradora. En plena oscuridad, la gente veía a un hombre de negro montado en un caballo negro, y el aire se llenaba con el espantoso sonido de unas cadenas arrastrándose o golpeando. La figura era el heraldo del terror en la soledad de la noche. El abuelo del narrador, un hombre escéptico y risueño, siempre se burlaba de estas historias, calificándolas de incoherentes. Su escepticismo era tal que, mientras los demás contenían la respiración, él era el único que se atrevía a ir al baño de pozo en la noche. Él creía que el miedo era una excusa de la gente para no salir de casa. Aquí viene el giro, la noche en que el escepticismo del abuelo se hizo trizas. Una noche el abuelo estaba en el baño, sentado con la puerta cerrada en la oscuridad. Escuchó claramente el caminar pesado de un caballo y, a lo lejos, el gemido metálico de las cadenas. El abuelo, todavía con un resquicio de valor, gritó asustado: ¿Quién anda ahí? La respuesta no fue un grito o una risa, sino un golpe seco. El abuelo sintió unas cadenas golpear la puerta del pozo. Abrió la puerta de golpe y, en la penumbra del cerro, vio al hombre de negro montado en su caballo. El encuentro fue tan directo y tan real que el abuelo, el más valiente de todos, se quedó espantado. Salió corriendo sin mirar atrás, abandonando el baño y su escepticismo para siempre. El final genial y sorprendente es que el abuelo nunca más fue al baño de noche. Pero la leyenda no terminó. Desde entonces, incluso para los que se quedaron en sus casas, se siguió escuchando en la oscuridad el sonido del caballo con las cadenas, el recordatorio fantasmal de que, a veces, la leyenda urbana es una aterradora realidad. El terror no era el demonio, sino la obligación de salir al cerro de noche.